8:15 y estamos de regreso y ya está con nosotros nuestra querida amiga y nuestra invitada, y que nos encanta tenerla aquí en este espacio porque nos ayuda a comprender tantas situaciones que van más allá de lo que tenemos a simple vista y que podemos ir agregando a nuestro día a día, a nuestros amplios mecanismos de conocimiento, y saber que existen cosas que van más allá de lo que podemos ver y que podemos accionar para que tengamos esa posibilidad de mejorar como seres íntegros, y por supuesto también ayudar a mejorar el entorno donde estamos para poder brindar a quienes nos acompañan la posibilidad de estar mejor cada día. Así que está con nosotros Joana Valladares. Ella es terapeuta, es comunicadora, es psicóloga holística, y hoy vamos a hablar de la epigenética. Ayer hablamos un poquito para entrar en materia y en calorcito e ir entendiendo de qué se trata, con qué se come y por qué hoy por hoy muchas personas están hablando de la epigenética y por qué la adhieren a su día a día para llegar a una longevidad más sana, más útil, más independiente, con mayor concentración, con todas nuestras funciones integrales al 100%. Así que mi querida Joa, gracias por estar con nosotros en esta mañana y entendiendo justamente como hablábamos ayer, que la epigenética, decíamos que es como el director de la orquesta de todos nuestros genes, y todo lo que heredamos pues es un código genético de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace la epigenética? Decide qué genes se activan y cuáles no, y según nuestro estilo de vida podemos ir mejorando esos factores para que nuestra vida sea más larga, más longeva, más estable, sin alterar y sin cambiar el ADN. Mi querida Joa, bienvenida. Es todo tuyo el micrófono. Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando y gracias, Rosita, por darme la oportunidad de este espacio y de, por supuesto, proponer estos temas de conciencia que nos pueden ayudar a mejorar y, por supuesto, a tomar de forma diferente la vida y los aprendizajes. Creo que este tema podría llamarse la epigenética y la conciencia, reprogramando nuestra realidad desde el amor. Y es que tal como tú nos lo dijiste, la vida no está escrita en piedra, diría yo que está escrita en luz, y que a lo largo de nuestra vida muchas veces hemos escuchado frases como es que así soy porque lo heredé de mi familia, o bueno, mi destino está marcado por mi genética. Pero ¿qué pasaría si les dijera que tienen el poder de transformar su propia historia y que a la final no somos prisioneros de nuestros genes, sino creadores de nuestra realidad? Y en este sentido, la epigenética, visto desde una mirada amorosa y consciente, nos dice que nuestras células están constantemente escuchando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos. Diría yo que son como pequeñas estrellas vibrando dentro de nosotros, esperando a recibir la luz que decidamos irradiarles. Y si vivimos en miedo, en culpa, en dolor, nuestras células lo sienten y responden cerrándose, protegiéndose, funcionando en un estado de supervivencia. Pero si nos hablamos con amor, si honramos nuestra existencia con pensamientos de paz y confianza, todo en nosotros empieza a florecer. Entonces vemos que todo esto es más allá de la herencia, es más bien el poder de la sanación consciente. Y si bien es cierto, como nos dijiste, heredamos información de nuestros ancestros, no solo su color de ojos o la forma de su rostro, sino también sus emociones, sus creencias, sus heridas no sanadas. Pero aquí viene la magia. Esa herencia no es una condena, es más bien una invitación a evolucionar. Entonces, la invitación es imaginarse que llevan un libro lleno de historias familiares en sus manos y pueden seguir leyendo las mismas páginas de dolor, de escasez, de sufrimiento,
O podemos tomar una pluma y empezar a escribir un nuevo capítulo. Cada lección a la final que hacemos con conciencia transforma no solo nuestra vida, sino también los de los que vienen y de los que vinieron antes de nosotros, también influye en nuestra descendencia. Entonces, aquí es donde entra lo que nos presentaba Rosita, que la epigenética es una rama de la biología que estudia los cambios en la expresión genética que no implican estas alteraciones en las secuencias del ADN. Es decir, aunque sí podemos heredar un código genético fijo, su actividad puede ser modulada por ciertos factores externos y comportamientos afectando cómo y cuándo se activan o desactivan estos genes. Esto es súper interesante. Yo estaba pensando ahorita en este momento en lo que estamos, en lo que tú estás diciendo, Joa, y es tan importante entender que la genética, tanto a nivel biológico, como tú bien has dicho, que color de ojos, que forma de cuerpo, que condiciones de digamos, de metabolizar los alimentos, por ejemplo, que en la familia es muy común que haya obesidad o que los problemas de diabetes, etcétera, que estamos como, hay una predisposición genética en ciertos factores de salud y sabemos, pero saben que aquí hay algo y en lo que la Yoa nos va a ayudar a entender muchísimo. También hay cierta heredad, no solo en la parte biológica, sino también en la parte en la dinámica de vida de las personas. Y yo he escuchado muchísimo, seguramente tú también, y muchos hemos escuchado ciertas dinámicas de vida dentro del registro familiar puntual. Por ejemplo, hay familias que dicen, no, o sea, las mujeres de la familia desde hace mucho tiempo atrás tienen ciertas circunstancias en torno a las relaciones. Por ejemplo, las mujeres de la familia siempre a cierta edad o se divorcian o a cierta edad tienden muy temprana a tener hijos, entonces lo toman como una dinámica de vida y se lo hace como por heredad, que esto vaya transcurriendo de generación en generación. De igual manera las enfermedades. Y tú tomaste algo muy importante, Joa, que es no solo entender que a través de una buena alimentación, a través de un proceso educado de actividad física, no solo leer un libro es lo que te va a activar una mejor, una salud cognitiva, etcétera, sino hay cosas que tienes que hacer a través de la alimentación, etcétera. Pero también cómo te hablas, cómo haces que esas células empiecen a trabajar a tu favor a través del trato que tienes como individuo, como persona. Y cómo estas dinámicas de comportamiento a través de la epigenética pueden ir transformando las generaciones posteriores. Vamos a heredar a nuestros hijos ese cambio y que definitivamente va a ser un proceso de mejora al nivel que vamos avanzando y creciendo. Cuéntanos un poco esto, que va más allá de comer bien, hacer ejercicio y gestionar mejor tu estrés, va también un tema más allá y un poco más sutil. Sí, bueno, aquí entramos en terrenos de algo llamado psicología transgeneracional, que es justamente aquel bagaje que podemos heredar de nuestros ancestros, de la genealogía del árbol, tanto de la parte paterna o materna. Entonces acá entra totalmente todo un terreno de estudio, de trabajo, de análisis, en donde definitivamente a veces existe técnicamente hablando dos aspectos que se pueden heredar de la familia, que es en los dobles del árbol de la familia, es decir, cuando se usan los nombres, digamos, se murió el bisabuelo, el tatarabuelo, y yo le heredo ese nombre a alguien que está naciendo, o pueden ser dobles también por las fechas de concepción, por la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Entonces, ¿qué pasa? La persona hereda programación del ancestro y ya sea que lo sigue como un patrón de lealtad
familiar o invisible, es decir, quiero ser parte de mi clan, pues lo voy a hacer igual que él. O de alguna forma busco ser el solucionador, el que de alguna forma compense o busque ver soluciones en donde mis ancestros no lo pudieron hacer de alguna manera y yo busco ser esa compensación de mi árbol familiar. Entonces, inconscientemente empezamos a trabajar para la familia, es decir, voluntariamente nos ofrecemos o se nos designa también a nivel espiritual, a nivel del alma, para ser ese ser que vaya y lleve luz al árbol. Entonces uno puede heredar formas de ver la vida en muchos sentidos, en las relaciones, en cuanto a la parte prosperidad, finanzas, de acuerdo a cuál sea la tecla floja, también, por ejemplo, compensar a esos hijos no reconocidos, a esos niños que murieron y que no se les dio, digamos, un lugar en el árbol. Entonces ahí también nacen, aparte hablamos de los dobles, nacen también los que en el árbol genealógico se llaman los yacentes. Y por ejemplo, justo estaba estudiando el tema la semana pasada y nos indicaba que pueden haber personas que son muy exitosas en su profesión, pero que un síntoma de ser yacente justamente es que, ok, son exitosos en la profesión, pero no son buenos teniendo éxito a nivel prosperidad y economía en la profesión. ¿Por qué? Porque estoy compensando a mi árbol genealógico y estoy trabajando inconscientemente para mi familia y se supone que a la familia no se le cobra. Entonces por eso no puedo cobrar por lo que hago bien. Entonces existen muchas maneras de alguna manera estar vinculados. Uno creería que negativamente a los ancestros, pero realmente son oportunidades disfrazadas que se encuentran en ese sentido y casi siempre van a haber estas dinámicas. El tema es poder investigar un poquito más a fondo, biodescodificar, bueno, a quién estoy compensando, la energía de qué ancestro tengo sobreencimada en la mía. Y por supuesto tampoco es una condena, así como hablábamos de la parte de enfermedad, porque si nos desviamos un poco con el tema, pero esta parte también es fascinante. Es esa oportunidad de que yo no estoy condenada y puedo renunciar a este tipo de trabajos aceptados, de lealtades, aceptar que lo puedo hacer distinto y de alguna forma también enterrar esas historias y decirles a los ancestros, bueno, pues yo elijo un camino diferente, ¿no? Entonces, desde luego, esta parte también se hereda, está en esa memoria celular, incluso también un poquito en la memoria genética. Entonces acá, volviendo a un poco al tema de que se heredan las emociones, justamente encontré una evidencia científica sobre el tema de la epigenética y estos tipos de herencias emocionales, y es que un estudio reciente revela que en familias sirias que están afectadas por la violencia, se reveló que el estrés y el trauma que están viviendo está dejando huellas epigenéticas en el ADN incluso antes del nacimiento. Entonces esto nos sugiere que las experiencias emocionales pueden transmitirse también a través de generaciones mediante estas modificaciones epigenéticas. Es decir, las emociones, el shock, el trauma de lo que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y tatarabuelos, se puede llevar a también nuestra memoria genética. Como decíamos desde el inicio, acá la idea más que solamente entrar en el contexto de qué pasa, cómo pasa, es darles soluciones de alguna forma. Saber que la influencia de creencias y emociones en la expresión genética puede tener de alguna forma ese encauce positivo hacia nuestra vida y pues la idea es ofrecerles algunas alternativas que se pueden usar en este sentido, ¿no? Entonces ya vamos a hablar de ello. Por supuesto que sí. Perdón, yo ya estoy con mi tos. Con mi tos, que es parte de...
y espero no heredar eso a mis hijos. Estábamos, vamos a hacer una pausa porque ya nos salió el corte y justamente eso es lo que nos va a contar la Joa ahora en esta instancia. Entender cuáles podrían ser esas técnicas para transformar esos patrones heredados y sanar desde la biología. Así lo proponen nuestra querida Joa y eso lo vamos a entender. Porque ya sabemos, ayer hablamos, sí puedes mejorar en la parte fisiológica, integral de tu salud física. Puedes hacer muchas cosas y eso también se puede empezar a mejorar en la heredad de nuestros hijos y las próximas generaciones. Y este tema que topaste, yo, es tan sensible y tan importante tomarlo en consideración, pero en nuestra parte emocional, en nuestras creencias, en nuestras escondiditos que tenemos en nuestro inconsciente, eso también estamos heredando. Y ahí entra el tema de adicciones, entra el tema de comportamientos conductuales, de ciertos, incluso podríamos entender ciertos trastornos que estamos nosotros viviéndolos consciente o inconscientemente, trabajados o no trabajados, pero eso se puede heredar también y también se puede cambiar. Pero eso es lo que nos va a ayudar a entender la Joa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo transformar esos patrones y sanar desde la biología? Nos vamos a una pausa, ustedes no se vayan, volvemos rapidito con más de Venus Habla. Con la Joa, pero en forma, pero es un chisme comunicativo. Estábamos hablando justamente de estas condiciones y estas puntualidades de lo que pasa con la epigenética a nivel emocional, a nivel mucho más sutil, y que esas cosas también se heredan los miedos, se heredan los traumas, se heredan las adicciones, se heredan las condiciones y dinámicas de interacción social. Bueno, hay muchas cosas que decimos, ay, bueno, es que así era tu abuela, así era tu abuelo, eso le pasaba a tu al abuelo, y tú también pues lo has sacado, y ni modo, con eso tienes que vivir, y no es así. Yo, cuéntanos, y me estabas dando a mí un dato súper interesante de registros científicos, porque aquí no estamos hablando nada que no sea apalancado y que vaya a la par con la ciencia, porque la idea es aprender a sanar y entender, reconocer y mejorar. Joa, cuéntanos estos detalles y, por supuesto, esas técnicas para transformar estos patrones heredados y sanar desde la biología, como tú mismo lo has propuesto de una forma tan inteligente. Bueno, este tema de la parte transgeneracional y cómo biodescodificar los conflictos que podemos estar llevando inconscientemente y de esa manera desenvolviéndonos en el día a día es súper amplio. Definitivamente es quizás un tema de discusión, de exponer totalmente aparte. Pero sí, justamente te estaba contando que pueden haber dinámicas inconscientes en el árbol. Un ejemplo es, digamos, que tenemos una pareja donde el esposo está ausente, trabaja demasiado, tiene de alguna forma dificultades para estar presente totalmente dentro del matrimonio. ¿Y qué pasa? Nace el primogénito, incluso a veces un segundo o un tercer hijo varón, que de alguna forma van a inconscientemente compensar esa ausencia que no hay del padre presente, del padre o del esposo, más bien dicho, que es la sinergia y es la pareja de esa mamá. Entonces aparece un hijo varón que de alguna forma inconscientemente va a generar el apego con mamá y se dan esos desórdenes sistémicos en donde el hijo va a tener la energía de pareja de mamá. Entonces, ¿qué pasa? Y es cuando siempre va a tener este niño, este varón, problemas en las relaciones, va a estar disponible para la mamá 24/7, aunque tenga ya una familia formada, de alguna forma siempre va a tener un vínculo algo tóxico con mamá. Entonces la idea es entender a quién está reemplazando. Está reemplazando a ese esposo ausente y de alguna forma está trabajando para el árbol, haciendo las veces de esposo, y se dan estos desórdenes sistémicos, ¿no? Inconscientemente
Es lo que hablábamos de estos complejos de Edipo, estos complejos de Electra. Entonces, el tema es que no nos damos cuenta que todos nacemos, por supuesto, con un plan divino, con un tema de resolver ciertos conflictos no resueltos en otros tiempos y espacios, con ciertas cosas que queremos aprender. Pero dentro de ese paquete casi siempre va también resolver conflictos y resolver y compensar o sanar a nuestro árbol, ¿no? Tanto paterno como materno. Entonces el tema es algo complejo y es súper interesante porque en lo que vamos escuchando, lo que vamos aprendiendo del tema, nos vamos identificando y nos va haciendo clic y vamos entendiendo ciertos patrones o ciertas formas en las que estamos llevando nuestra existencia, ¿no? Y obviamente hay maneras de liberar eso. Entonces, como dijimos, a pesar de que haya toda una complejidad en torno a estos temas, acá lo interesante es que tratamos de llevarles las propuestas de, ok, sí, pasa esto, pero a su vez esta es la manera en que se lo puede sanar. Y eso es lo que queremos entender, cómo hacerlo a través de la biología, porque eso es lo que nos interesa. A ver, bueno, tengo un cuerpo aquí físico, pero también tengo un cuerpo emocional, tengo un cuerpo espiritual, tengo varias formas de expresión individual que nos conforman al ser que somos. Y muchas de las ocasiones no entendemos que dejamos de lado esa parte emocional, esa parte psicológica, esa parte espiritual. Ayer, como les decíamos, que justamente esto de la epigenética es lo que se puede decir que decide qué genes se activan y cuáles se desactivan. Esto según el estilo de vida y todo lo que habíamos hablado con respecto a lo que haces, a las decisiones que tomas, sin alterar el ADN, pero sí muestra cambios importantes. En otras palabras, que no estamos, y como bien lo dijiste, completamente condenados por nuestra herencia genética, pero sí podemos influir en esa salud. Y por ejemplo, al decir que, a decidir a través de la epigenética qué genes se prenden y qué genes no. Aquí, por ejemplo, quiero contarles algo que alguna vez alguna conocida nos contó que tenía problemas de fertilidad. O sea, tener un embarazo era prácticamente imposible. Y a través de un trabajo sistémico habían descubierto que justamente su abuela había tenido tantas complicaciones al tener sus hijos por la parte tanto física como emocional en lo que vivía en torno a eso. Contaba ella que ella solía decir, si yo hubiera podido tener la capacidad de no tener hijos, o poder decidir, mejor dicho, hubiera tenido la posibilidad de poder decidir no tener hijos, nunca lo hubiera hecho. Esas eran sus manifestaciones por la dificultad que tenía dentro de su estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, prácticamente esta información, dentro de lo que se descubrió, se trasladó a esta persona en particular. Y como decíamos, biológicamente la epigenética dice, a ver, ¿qué genes prendo y qué genes no prendo? Y es como que en este caso, tengo esta información, heredé esta información, mucho sufrimiento, apaguemos el gen de la fertilidad, por ponerlo así, uh-huh, por ponerlo en palabras. Apaguemos este gen aquí porque hubo muchos problemas, tengo esta información a través de la genética, entonces evitemos problemas. Esto pasa realmente, Joa. ¿Cómo empezar a sanar? Este nada más es un ejemplo. Como otros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá lo interesante es que los temas se entrelazan, ¿no? Y por supuesto estamos hablando de genes, de enfermedad y posibilidades a nivel físico, pero mira qué interesante cómo entra la parte transgeneracional y acá hay que hacer un trabajo sistémico de, bueno, si la abuela está encarnada o ya no lo está, es de alguna forma evocar esa esencia, hablar con el ancestro, hacer algún tipo de carta de renunciación, poner en una parte, ok, esta es mi abuela, aquí está el embarazo, aquí están las complicaciones, aquí están los hijos.
y de alguna forma se pueden hacer frases de liberación con cada uno para transformar lo que está en el inconsciente y lo que está grabado en los genes de todas esas conclusiones y computaciones sobre lo que significa estar embarazada. Entonces, hacerle entender a esas células, a esos genes, a ese ADN, que bien puede haber sido la historia de la abuela, pero es como decir, ok, desde este momento yo elijo un camino diferente y para mí se puede activar la facilidad, el total gozo y gloria en mi proceso de tener hijos. Es decir, yo no tengo por qué repetir esa historia. Entonces es como renunciar, lo que no me va a necesariamente hacer una excluida del clan, pero renunciar a esa historia y decir de cierta forma, bueno, abuela, en tu nombre lo voy a hacer diferente. Y de alguna forma reprogramar en la persona esas creencias que vienen de la antepasada, ¿no? Entonces hay muchas maneras, como te dije, definitivamente es ya harina medio de otro costal diferente poder entender un poco estos conflictos transgeneracionales. Pero acá, de ahí, en el tema que estamos hablando, la idea es, bueno, ¿cómo reescribir nuestra biología? Y yo lo diría, definitivamente es simple, no tiene fórmulas complejas, es a través de hacerlo desde el amor. Por ejemplo, una parte es entender que las palabras sanan o enferman. La manera en que nos hablamos a nosotros mismos es fundamental. Cambiar frases como, bueno, siempre me enfermo, mi cuerpo es sabio y sabe cómo sanar. Y esto ya va a crear una vibración diferente en nuestras células. Otra cosa es hablar del tema de que, o más bien dicho, saber que las emociones no son buenas o malas, es decir, abrazar nuestras emociones porque todas son mensajeras. A veces nos queremos cohibir o inhibir de permitir sentirnos emociones, y la idea para no enfermar justamente es darles espacio, y eso nos va a ayudar a liberar información almacenada en nuestro cuerpo. Otro aspecto que se puede decir como una resolución de todo esto es reconectar con la gratitud, porque cuando agradecemos generamos ese campo energético poderoso que reprograma nuestra biología. Es decir, un simple gracias dicho con el corazón puede mover montañas dentro de nosotros. Y acá es donde entra la parte transgeneracional, sanar nuestra historia, ya que si hacemos un trabajo consciente de sanación, no solo nos liberamos a nosotros, sino también al pasado y a nuestras futuras generaciones. Llevado al mundo terrenal, la alternativa es, por ejemplo, meditación y mindfulness. Hablábamos hace un tiempo que la meditación nos lleva de estar en estados beta a ondas teta, y estas prácticas reducen el estrés, promueven estados emocionales positivos y a la final esto impacta favorablemente en esa expresión genética. Hay también terapias biofeedback que ayudan a tomar conciencia de las funciones corporales involuntarias y nos ayuda a poder controlarlas, modificando estas respuestas fisiológicas y potencialmente la expresión genética. Por supuesto, algo fundamental es el ejercicio físico regular, porque acá la actividad física influye en la metilación del ADN, que es un proceso epigenético clave que mejora nuestra salud en general. Y otra parte fundamental, que es la alimentación consciente, porque una dieta equilibrada siempre nos va a proporcionar nutrientes que puedan afectar positivamente estas marcas epigenéticas, ¿no? Qué importante, me encanta esa parte en la que dices, a ver, ¿cómo le hablamos a nuestras células? Y eso es totalmente cierto, más que un tema de querer conectarnos con esa parte mística, porque esto es biología, no estamos inventándonos nada, es cómo realmente reaccionan nuestras células a lo que decimos y a lo que le proponemos que es lo que va a pasar.
si es que estamos mentalizados en enfermedad, en condiciones, o hacemos caso a lo que nos han dicho, no, es que esto era así en la familia, entonces ni modo, tienes que quedar con eso y punto. Y obviamente nuestras decisiones, que es obvio que tenemos, que tomamos, y, y no son precisamente las más constructivas, sino por el contrario, son disruptivas en nuestra salud, en nuestro peso corporal, en nuestra mente, nuestro sueño, y etcétera, etcétera. Es el tema de esto, porque a veces hacemos todo. Decimos, a ver, pero si yo como súper bien, hago ejercicio, trato de dormir bien, trato de tener buenas relaciones, etcétera, pero el tema sigue afectando, cualquiera que sea el que esté interrumpiendo ese proceso de vida. Pero ¿qué tal? ¿Cómo está esa conversación con nosotros? Y no es que vamos a estar, célula tal, te quiero, te amo y hoy vas a funcionar así, sino es una forma de mantener una relación, una conversación saludable con nosotros. Dentro de tus propuestas y de todo lo que ya nos dijiste, ¿a qué empezar a hacer? ¿Cómo empezamos a mejorar esto? Y obviamente tener la paciencia de ver los resultados también. Sí, bueno, el tema es, en el ejemplo que tú nos das es, ok, como bien, trato de dormir, hago ejercicio, pero ¿cómo es tu relación contigo mismo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te hablas? ¿Te crees la historia de que estás conectado con la salud radiante o simplemente, o por qué razones haces ejercicio? ¿Por qué razones comes bien? ¿Por verte bien o por realmente tener una vida de salud consciente? Entonces ahí es donde entra desde dónde son reales mis motivaciones para hacer lo que hago. Entonces ahí es como que buscar, ok, si está comiendo bien, entonces tiene que ser a nivel emocional, a nivel mental o psicológico que está fallando algo, porque entendamos que el cerebro y el estómago están estrechamente ligados y el estómago es casi nuestro segundo cerebro. Entonces digamos que como bien dentro de la regla o de las cosas, me invento, no inflamatorias, pero no estoy procesando bien los alimentos porque de alguna forma hay una situación que no logro digerir. Entonces es vivir en la incoherencia, ¿ya? Entonces acá es como que realmente de alguna forma saber que cada célula de nuestro cuerpo escucha lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, y definitivamente si se ha sentido ese llamado de transformar la realidad desde un nivel más profundo, yo les quiero invitar a dar un paso más y saber que tu biología, tu energía y tu historia están listas para ser reescritas. Nos recuerda todo esto de la epigenética, que no estamos predestinados, sino que somos seres en constante creación y que cada día es una oportunidad para elegir quién queremos ser. Para mí es básicamente tener la coherencia de poder identificar desde dónde viene el conflicto, qué estoy pensando y sintiendo sobre mí mismo. No es literal como hablarle a la célula, sino cómo me hablo a mí mismo, cómo me trato a mí mismo. A veces tenemos ya como una muletilla y ya es muy a nivel cultural. El tipo de, ay, qué tonta, qué bruta, qué mensa. De alguna forma eso ya nos está afectando porque nuestro cuerpo no distingue lo bueno y lo malo, sino simplemente va grabando. Somos como discos duros inteligentes que estamos grabando todo lo que dicen de nosotros, lo que decimos de nosotros. Entonces ahí es donde yo digo, entra la conciencia y entra la coherencia, porque de nada me sirve comer saludable si tengo pensamientos de estrés crónico, en donde, o trato de dormir, pero no descanso. Entonces es mucho más allá de ciertos pasos que yo puedo hacer a nivel físico. Tiene que estar como en esa alineación, ¿no? Y por supuesto, entendemos que una cosa es decirlo, que en el día a día tiene su cierto reto hacerlo, ser alineados, ser coherentes, pero definitivamente es algo que se puede lograr, ¿no? Exactamente, coherencia, esa es la palabra que vamos a subrayar.
coherencia e intención, porque partiendo de ahí es donde todo va a empezar a evolucionar. Mi Joa, gracias. Definitivamente siempre nos brindas la posibilidad de conocer un poquito más y desde luego de ir tomando en consideración lo que podemos hacer para mejorar, no solo nosotros como individuos, sino que vamos a heredar a nuestras próximas generaciones, porque más allá de ojos bonitos, cabello lindo, estatura, composición corporal, etcétera, más allá de eso hay cosas en las que no nos fijamos y que realmente podría ser algo que ayude a progresar o a limitar, y en eso sí tenemos la capacidad de decidir. Joa, ayúdanos por favor con tus datos, dónde podemos encontrarte, número telefónico, redes sociales, canal de YouTube, todo lo que tú tengas para poder conocer más de esto. Bueno, sí, pueden buscarme a través de mi proyecto en www.agnicentrointegral.com. En Instagram igual está como Agni Centro Integral, al igual que en Facebook y en YouTube. Y bueno, si es que de alguna forma este mensaje les resonó y de alguna forma llegó a cada uno de ustedes y sienten que hay memorias en su vida que quieren transformar en luz y quieren recordar que lo son, pues para mí es un placer poder acompañarles en eso. Y me pueden escribir al +1 830 822 8698, que es mi WhatsApp, y podemos agendar una cita 1 a 1 y pues trabajar aquel aspecto que puedan estar sintiendo o percibiendo como algo que les detiene en su vida. Te mando un abrazote, mi querida Joa, y nos vemos prontito porque ya tenemos un montón de temas que vamos a poder trabajar juntos y poder entender. Igual, mi Rosita, para todos, que tengan un bello día. Estuvo con nosotros Joana Valladares. Ella, ya saben, es psicóloga, comunicadora,